Bienvenidos todos a una nueva edición de Herramientas de Conciencia. Soy Paula Andrea Gil y estoy con Sara Alfaro y hoy tenemos este súper invitado que es John Wheeler. Él es psicólogo, psicoterapeuta y ha estado en Access durante algún tiempo. Y bueno, pues John, gracias por estar aquí. So that you got the energy of our warm welcome for you. We're really happy to have you here. We welcome you to this really nice group of people where we share different tools from different certified facilitators from Access. So welcome. Thank you. Bueno, John, una pregunta que siempre hacemos, como a todas las personas que vienen a este programa, es como cuéntanos un poquito de ti y de cómo llegaste a Access y la herramienta que empezaste a usar, que percibiste que tenía como un cambio en tu vida. So we always ask the same question to begin our interview. We ask our guests to tell us a little bit about their life story and how they got to access consciousness, and basically what is their favorite tool and how you use it in your daily life and work also. Cool. So I have been in Access, I think, going on 4 years, and I've been a facilitator for 3 years. And I actually started by learning Reiki. Dice que él ha estado en Access 4 años y ha sido un facilitador por 3 años y que básicamente empezó en Reiki. That was quite the fast track, John. Ese fue como la carrera rápida así en un año. You're going to have to tell us how you did that. También nos va a tener que contar cómo lo hizo en un año. Yeah. And so I actually was a teacher. I was in college. I finished college and then I hated teaching and I didn't know what to do at all. I was really depressed because, nothing was working out the way it was supposed to. And then I had my bars run and did a foundation class. Y dice que él de carrera universitaria era docente, era maestro universitario y realmente odiaba su carrera, odiaba su trabajo y llegó un punto de su vida en que estaba muy deprimido porque la vida no estaba resultando como él esperaba o deseaba que fuera. Y básicamente un día alguien le corrió sus barras y así fue como después eligió hacer su clase de fundamento. And I was lucky enough that the bars facilitator was a close friend. And so when I was kind of at a loss what to do, she was willing to give me a tool, which was what future will it create if I go? Because I was going to interview to be admitted to graduate school for therapy. Y dice que tuvo la suerte de que una de sus mejores amigas era una facilitadora de barra y que ella le dio una herramienta que realmente le abrió mucho espacio porque estaba a punto de ir a hacer una entrevista a la universidad para hacer su maestría en psicoterapia. So I actually started using the Access tools at the same time that I personally was going through a change in career and trying to decide really what future I wanted, because the future I had thought I wanted wasn't working out the way I would have liked. Dice que fue súper afortunado de poder empezar a usar estas herramientas de Access en el momento que estaba él atravesando un periodo de cambio en su vida, a donde estaba entrando a la universidad a hacer una maestría para elegir un futuro diferente, porque el presente que tenía en ese momento no es lo que él deseaba para su vida. So throughout the years, it took me, I've been in Access more than 4 years. I've been in Access 6 years. I just realized that. And it took 3 years for me to become a CF. Dice, he estado en Access más de 4 años. Me acabo de dar cuenta que he estado en Access 6 años y que me tomó 3 años convertirme en facilitador, dice. Apparently it doesn't feel like 6 years now. But it took I would get stuck on the money because I was not someone who was raised to really have money or be smart with money. I was raised to just make it and spend it. Y dice que, bueno, no parece que fueran 6 años. Es realmente increíble cómo pasaron de rápido. Y yo no fui, cuando me atoraba con estas herramientas, con esto realmente a veces me atoraba con el dinero, porque en mi educación no me enseñaron
para tener dinero, sino que lo que me enseñaron o me mostraron era cómo hacer dinero para gastarlo, no para tenerlo. And I remember the point that it changed was at Global Foundation in 2016, when Gary Douglas said, you make a choice and then the universe will create the way that it will work. El punto realmente clave para mí, donde todo cambió, fue en Fundamento Global en el año 2016, cuando me recuerdo que Gary dijo, tú lo haces una elección y cuando lo eliges, el universo realmente te lo muestra y se hace realidad. So since 2016, my kind of go-to tool is question. Y desde entonces, desde el 2016, la herramienta a la que siempre regreso de base es hacer preguntas. So whenever I feel something isn't working out, or I feel like I'm stuck, or quite frankly, I still have days where I wake up not knowing where to go, I stop the thinking and I ask a question. Y esa es la herramienta a la que siempre regreso y a veces cuando me siento atorado o no sé a dónde dirigirme, ahí es a donde voy, a hacer una pregunta. So if there's anything in your life maybe that you're currently looking at that's not quite going so well, I wonder what question you could ask. Si hay algo en tu vida que no se está moviendo y está atorado, me pregunto, ¿qué pregunta puedes tú hacer para salir de eso? Wow. John, ¿y qué pregunta hiciste? ¿Cuál fue esa pregunta que empezaste a hacer? ¿Qué fue eso que pediste? ¿Qué empezaste a pedir? ¿Qué cambió tu vida? So what were those questions that you were asking and what question did you ask the universe that really gave you, different awareness and changed your life? So one of my favorite questions that I learned early on was, if there was no right and no wrong, what would I choose? Una de mis preguntas favoritas que aprendí muy temprano en este viaje es que si no existiera lo correcto y si no existiera ninguna equivocación, ¿qué es lo que yo elegiría? And a different question that I was given by a facilitator was, if I didn't define this as whatever I'm defining it as, what could it be? Y otra pregunta que me la dio un facilitador es la siguiente. Si yo no definiera esto como lo que he definido, ¿qué tendría conciencia? So if you're doing anger, if I didn't define this as anger, what could it be? Or for me, what started that question was migraines. And so I would go to, okay, if I didn't define this as a migraine, what could it be? Y para mí dice, puedes elegir cualquier tópico, puede ser el enojo, pero para mí en lo particular era el tema de las migrañas. Si yo no defino esto como una migraña, entonces, ¿qué otra cosa puede ser? And then the question that I'm using more and more now that I have stopped focusing so much on problems is, what am I aware of? Y la pregunta que yo estoy haciendo cada vez más y más, hoy que ya no me estoy enfocando tanto en problemas, es si ya no me enfoco en problemas, ¿de qué otras cosas tendría conciencia? So if something isn't working out, like you're angry, or it feels weird, or you're really tired, or you're questioning everything, what are you aware of? Por ejemplo, si estás experimentando momentos de enojo o que estás cansado o que estás cuestionándote todo, que no te está funcionando como quieres y te preguntas de qué otra cosa tengo conciencia. I'm like a translator actor at the same time. Le digo que traduzco y actúo al mismo tiempo. I was laughing because I have my hands under my desk for once and I'm not using them, but you're still doing with your hands everything that I'm thinking in my head, just not doing. Dice que se está riendo porque él ahorita no está moviendo sus manos, pero que yo estoy ejecutando los movimientos que él está queriendo hacer en su cabeza. I truly like just click and connect with the person. Y yo conecto con exactamente lo que el otro. Esto es loco, me encanta esto. Okay. Dale, Paula. Sí. John, y
esto, bueno, tú empezaste con este tema de las migrañas y empezaste a hacer esta pregunta. Y esa pregunta empezó a abrir un espacio diferente para ti y tuviste una conciencia que nos quisieras compartir de qué era esto de las migrañas. And so when you talk about the questions in regards to migraines and what was it that it was different than what you decided it was going to be, it opened a space for you. Could you share with us what was the awareness that you got when you were asking about specifically the migraines? Yeah. So what I have learned about me and my body since then is whenever I've created a headache or pain or like my body just doesn't feel good, most of the time I'm aware of an energy and I'm trying to collapse my awareness zone. Like I'm trying to resist it rather than embrace it. And so in asking that question, it allows me to actually lower those barriers and get present with it so I can get clear on what it is and basically stop trying to kill my body. Y dice que con el tema de las migrañas, lo que él ha aprendido con respecto a cuando él desarrolla un dolor o cualquier problema de dolor de cabeza, es que él ha estado intentando hacer con toda esta energía que tiene percepción, ha estado intentando colapsar su zona de conciencia en lugar de realmente abrazar lo que esto podría darle de información, bajar sus barreras y tener claridad de lo que esto está tratando de darle información. And then from there, I've realized and allowing that what I'm aware of is greater, but the space that I can be with people is also much greater because I'm not trying to fit in my body. I'm allowing my being and my body both to expand. Lo que se me olvidó al final que dijo, y al hacer esto ya no estoy logrando matar mi cuerpo. Y de lo que tengo conciencia al hacer esto se convierte en algo mucho más grande y también el espacio que yo soy con las personas se expande y se vuelve más grande. And I've learned most people think to protect yourself, especially if you're trained in energy work, is to collapse or shield or create a protective bubble around yourself. But what I have found to be much greater is if you actually expand your energy out, that expansion and the energy that you are is actually greater than the thing that you're trying to protect yourself from. Dice que la mayoría de las personas piensan, especialmente si vienen desde, digamos, desde la información de espacios energéticos o terapias energéticas, que tienen que protegerse. Y para protegerse generalmente te enseñan a colapsar tu zona o a usar algún tipo de armadura para protegerte o una burbuja de protección. Pero lo que él se ha dado cuenta es que si él se permite expandir toda la energía que él es, se da cuenta que esa gran energía que él es mucho más grande que aquella cosa de la cual está intentando protegerse. And I just got, when I was re-listening in Spanish, which is funny, that you can also do that with any problem you have in your life. So it's not just about your body and energies, but the money problems, the relationship problems, the business problems. Es muy interesante, ahorita que te escuché a ti decirlo en español, tuve una toma de conciencia al escucharte que este proceso de expandir esa energía no solamente lo puedes hacer en términos de cosas relacionadas con el cuerpo, sino también puedes hacerlo en toda cuestión relacionada de energía, con relaciones con tu dinero, con tu trabajo y en todas las áreas de tu vida. And I'll add a question from Gary, which is lately he's been asking with things, what space can I be to have ease with this? Y voy a agregar una pregunta que recibí de Gary, que la ha estado compartiendo mucho últimamente, que dice, ¿qué espacio puedo yo ser con total facilidad? Aquí. Wow, yo me encanta eso porque, bueno, yo personalmente antes hacía muchas técnicas energéticas y usaba cantidades de burbujas, de colores, de protección. Y cuando llegué a Access, fue como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que me tengo que quitar todo esto que he creado para protegerme? Y sé que muchas personas que están acá y han venido de otras técnicas, pues también han vivido lo mismo.
So I love what you just mentioned because I come from a background of doing multiple energetic techniques, and I was taught to use all these different bubbles and all these different colors and all these different things to protect myself. So when I got to Access, first thing they tell me is like, I have to get rid of all these protections. So a lot of the people that are here in this group also have these background of multiple energetic tools. So it's really cool to hear you say that. Ujú. Ya. Y al principio yo tenía como esta resistencia a soltar esa protección. Y entonces, bueno, no sé si esto de la resistencia también un tanto te pasó a ti, y si hubiera sido así, como qué herramienta usaste. So at the beginning, I had a lot of resistance to let go of all these protections. So if this is the case, if you experienced that also, what did you use in order to be able to surpass this? Yeah. So I was actually doing Reiki and other spiritual practices before Access was taught the same thing. But for me, it never made sense. And it always just seemed like a lot of hard work. Dice que para él es un poco diferente porque él estaba haciendo mucho Reiki de forma muy activa, pero todo este tema de la protección era algo que le parecía un sinsentido totalmente, ¿no? No le encontraba razón de ser. So it was easy to get rid of the protection procedures. Yeah. Así que fue muy fácil, dice, soltar estos temas de las protecciones porque no eran un tema con él. And then what I had to actually acknowledge is energy isn't good or bad. Energy is just energy. Y lo que él tuvo que reconocer es que la energía no es ni buena ni mala, la energía es simplemente energía. And the only thing that allows energy to affect you is your point of view of it. So if you think someone's cursing you, for example, they can if you believe they have the power to do it. But if you're aware of it and you don't believe it, then again, you're greater. Y dice que realmente lo que importa es nuestro punto de vista, lo que convierte esto en una realidad o bueno o malo. Porque si tú crees que alguien te está tirando una maldición y tú crees en las maldiciones, entonces esto sí te va a afectar negativamente. Pero si tú tienes conciencia de todo eso, entonces no vas a hacer eso más grande que tú. So just for fun, because I'm on here with all of you live, would you be willing to tap into the energy of all of the times that you've been cursed or are currently cursed right now? Dice que solo para diversión, porque va a aprovechar que estamos todos en vivo aquí con él, que nos conectemos energéticamente con la energía de todas las veces que nos han tirado maldiciones o que nos han lanzado maldiciones. This life And or all now- lifetimes. Exactly. Yes. En esta y en cualquier otra vida. And now expand your energy. Y ahora expandan su energía Bigger. más grande, Bigger. todavía más grande. What would happen if you were big enough that you made the other person afraid of you? ¿Y qué pasaría si te convirtieras en tan grande, más grande, que la otra persona te tuviera miedo a ti? And anywhere that you've decided that you're not, would you be willing to let it go? Y todos los lugares a donde has decidido que no lo eres, ¿estarías dispuesta a soltarlo y destruirlo y descrearlo? And Yes. if you think that you yourself aren't big enough, what if you tap into me or Paula or Sarah or Gary Dane, whoever you know that won't buy the shit? Si tú piensas que no eres lo suficientemente grande, ¿qué tal que ahora te conectas conmigo, te conectas energéticamente con Paula, con Sara, con Gary, cualquiera que no se compra que es pequeño y limitado? Because what's really cool, and one of the things I love about Access, is you are not alone. And if you have consciousnesses back, it will have yours. Una de las cosas geniales que a mí me encantan de Access es que no estás solo. Y no estás solo. Y si tú te conectas y te acuerpas de la conciencia te va a respaldar a ti también. And also, I have a sense that we're changing a lot for all these countries on here. Y tengo la percepción de que estamos cambiando mucho para todos los países que están participando en esta llamada.
And I wonder what energy all of us could be that curses could no longer exist on the planet. Y me pregunto qué energía podemos todos ser que permitan que las maldiciones desaparezcan y no tengan efecto para nada en este planeta. And would you be willing to be a part of that? Y estaría dispuesto a formar parte de esto. And don't have too much fun. Sí, no te diviertas demasiado. Gracias, John. Realmente este programa es grandioso porque cada persona trae esta energía a su espacio. Y gracias por eso, porque hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo es esto de que el universo tiene tu espalda? ¿Y cómo es eso de que no me sienta solo, si estoy solo y siento que no tengo a nadie en el mundo? ¿Sí? Así que esto que has explicado es una súper contribución. Yeah, English. And I just got confused. And sorry. And Paula just said, it's amazing what you just shared with us, because what you just shed light to is that the universe really holds our backs. And most people think that they're alone. And how can they change that when they feel alone, in their particular circumstance? Yeah, so if you feel like you're alone, I would use this exercise of expanding out, like connect to all of the things that you actually are connected to. Y si sientes que estás solo, yo te sugiero este ejercicio para que lo hagas, de realmente expandirte y conectarte con todo para que realmente te des cuenta que no estás sola. And that is something that I found in Access, that you really have this like support team. If you reach out, o sea, if you take the first step and ask, people will come and be there for you. Y eso es algo que yo he podido percibir en Access, que es, si uno pide, si uno pregunta, si uno pide apoyo, lo va a tener de mucha gente que están ahí dispuestas. Pero tiene que venir también de uno pedirlo, ¿no? But you have to be the one that starts engaging and asking actively. That's what I was going to say. You have to ask. Y dice que eso es exactamente lo que iba a decir. Tienes que pedirlo. Tienes tú que iniciar. Especially with facilitators, because I think a lot of people wonder why facilitators don't reach out and do a lot of things. And we're actually trained by Gary to empower people. So if you don't ask a question, we're actually taught to keep our mouths shut. That's really important. Y dice que especialmente con facilitadores, si tú has sentido que los facilitadores no llegan a buscarte, es porque a nosotros nos entrenan, y Gary hace énfasis en entrenarnos en eso, a empoderar a las personas. Y si las personas no toman la iniciativa de hacer una pregunta, nosotros nos callamos. Because we're not interested in giving you answers or giving you the right response to things. What we're interested in is empowering you to know what you know. And if you get to that without us saying it, that's yours forever. If we say it, you have to make us the source. And that's just not fair to you. Y eso realmente es que no estamos interesados en darte las respuestas, porque el objetivo es empoderarte a ti, a que realmente tú descubras eso que tú sabes. Porque si tú llegas a esa percepción y a entender eso para ti, esa información que recibas se va a quedar contigo para todo el resto de tu vida. De lo contrario, si nosotros te damos una respuesta, si nosotros te decimos algo, entonces eso va a ser desempoderante para ti. Y si tú, y si nosotros te decimos qué hacer, básicamente, tú vas a convertir el facilitador en la fuente de tu vida, y el propósito de Access es que tú seas la propia fuente para tu vida. John, y ya que estamos hablando de eso, de la soledad, de empoderarte, de que seas la fuente, podrías también hablarnos un poco de relaciones hechas diferente, desde este enfoque de toda esa distancia que a veces creamos con los demás, la distancia que creamos con nosotros, y este espacio de hacer a otro más grandioso que tú. So now that we're talking about loneliness and making ourselves the source of our lives, can you tell us a little bit more about relationships and how we create this distance between people and the relationship done differently that we know you're a facilitator of, to tell us more about how we can create these relations through a different way? Yeah, so
the place to start would be to actually understand what a relationship is. And relationship is actually the measure of space between two things. Or Dice que distance, sorry. el not lugar space. para comenzar con este tema de las relaciones sería realmente definir qué es una relación y básicamente la medida de la relación sería la distancia que existe entre las personas. So if you look at having relationships by the standards of the world, you actually have to create separation. So you have to have everything be separate from you. Y si lo ves por la forma que este mundo te dice que hay que hacer las relaciones, es creando separación y creando distancia entre las personas. And some of the ways that the world does that is through projections, expectations, judgments, right and wrong, need. Y la forma que el mundo hace eso es a través de las proyecciones, de las expectativas, de las separaciones, de los juicios, de los rechazos, a través del concepto de estar correcto y de estar equivocado, y a través del tema del concepto de la necesidad. And so in Relationship Done Different, one of the things that we explore in those classes is facilitating a space where you don't need another person or require another person, but you can add them to your life. And one of the things I just recently got with this is that anyone you add is a bonus. It should be extra to have a person in your life, not a requirement. Dice que lo que se requiere es facilitar un espacio para que realmente ya no necesites tener a esta persona en tu vida y que simplemente puedas permitirte agregarlos. Y cualquier persona que esté en tu vida simplemente es un bono, es algo extra que puede llegar a tu vida, pero no desde la necesidad ni desde requerir a esta persona en tu vida. Dice que hace poco, recientemente ha descubierto que cualquiera de las personas que están en su vida son simplemente un bono, un extra, no una necesidad. And so be willing, if you are willing to be alone in your life or to be by yourself, if you're judging that and looking to add someone, I would ask the question, what do you want to add them for? Si tú, bueno, debes de estar dispuesto a estar solo, a estar en tu propio espacio contigo. Y si estás juzgándote por estar en ese espacio sin otra persona, hazte la pregunta, ¿por qué quiero agregar a esta persona en mi vida? Are you looking for them to make you happy? Are you looking for them to, give you something to do to get you out of the house? Do you feel like part of you is missing, so you're looking for it in them? Because all of those things require a relationship, and all of those are things that no one can give you. You have to have that for yourself. Estás buscando en ellos que ellos te hagan feliz. Estás buscando que a través de esa persona tú salgas de la casa. ¿Hay algo que te falte en tu vida? ¿Hay algo que buscas que ellos te den? Porque todas estas cosas que tú estás pidiendo que ellos te completen es lo que define o establece las relaciones en este mundo. And so with the Relationship Done Different classes, we explore over 2.5 days, all of those places where you do relationship from a place to really judge yourself or to not have everything that you'd like to have in life. Y en esta exploración de 2 días y medio de relaciones hechas diferente, vamos a todos los lugares a donde tú estás utilizando las relaciones para juzgarte a ti misma. So what if you change your perspective? What if you alone are the only thing that you need in your life? And what if anyone that you invite into your life was based on contributing to you, not judging you? ¿Qué tal si tú cambias la perspectiva y ahora estar tú solo es lo único que se requiere para tu vida? Y cualquier persona que tú agregues a tu vida, la vas a agregar desde la contribución y no desde cuánto te van a llegar a juzgar a ti. And what if everyday relationship was a choice? ¿Y qué tal si cada día la relación es una elección? Including family.
Gotta sneak Y that eso in there. eso incluye a la familia también. Sí, en esto que dices, bueno, las personas siempre tienen la idea que las elecciones en las relaciones son algo así totalmente trascendente, incambiable, ¿sí? Es un tema como de, bueno, pues ya elegí, ya como que acá tengo esta situación. ¿Podrías hablar un poco de esto, de la elección en las relaciones y cómo salir un poco de este patrón de que la elección es para siempre o de esto como de que tengo que acertar en la elección de la relación? Porque creo, bueno, o tal vez es un punto de vista que las personas tienen más tema con esto de elegir en la relación que, por ejemplo, en cualquier otro ámbito de su vida, ¿sí? So when we talk about the relationships, people have like a lot of points of view that relationships, whatever we choose, is like a transcendental impact, like forever and ever. And that when we choose a relationship, it's like basically we're stuck forever in a relationship. So could you talk a little bit about the choice that we can have in a relationship, that it doesn't mean it's forever and ever, and that I've found that people have a lot more difficulty in making different choices in relationship than in different topics like money, business, or other things in their lives. Yeah. So my question would be for anyone doing that is, do you actually personally believe that relationship should be forever? Y mi pregunta para eso, para cualquier persona, sería decirle, ¿tú realmente crees que esta relación debe de ser para siempre? Or are you aware of what everyone has told you your whole life is the right way to do relationship? ¿O estás verdaderamente consciente de lo que todas las personas te han dicho que debe de ser la forma de llevar correctamente las relaciones? For me, it's more And the second. uh-huh. Más la And segunda. and if you do it from the second one where there's rightness, then you don't actually have choice because you can't actually be in question. Y si lo haces desde la segunda perspectiva, no tienes realmente elección porque no estás en la pregunta verdaderamente. Because your only choice is to be right. Porque tu única elección, la única que te queda es estar correcta. Which is one of the reasons why Access used to have right relationship for you, and they've recently changed it to relationship done different, because what we've realized after so many years is there is no right way to do relationship. Y antes, por eso es la razón que Access ha cambiado lo que una clase se llamaba antes la relación correcta para ti, porque a través de todo este tiempo nos hemos dado cuenta que no existe una forma correcta de llevar las relaciones. Y ahora la clase se llama Relaciones Hechas Diferente. And it doesn't mean if you're someone who really doesn't want to be in a relationship that you just go off and divorce your spouse or whatever. You still want to be in question. Y no quiere decir que si descubres que no eres una persona que quiere estar en una relación, vas a agarrar camino y te vas a divorciar de tu esposo. No, mantente en la pregunta. So waking up each day and asking, do I still desire this relationship? And if you get yes, great. And if you get no, then, you know, what question can you ask or what do you need to do with that information? Y eso quiere decir que cada mañana cuando te despiertas, haces la pregunta, ¿quiero seguir estando en esta relación? Y si percibes un sí, fantástico. Pero si percibes un no, entonces haz más preguntas como, por ejemplo, ¿qué otra pregunta puedo hacer o qué se requiere que haga para cambiar esta situación? And you may also ask, even if you don't desire the relationship, you could ask, is it working for you? Y aunque te des cuenta que no deseas la relación, puedes preguntar, ¿acaso esta relación está funcionando para mí? Because it could just be easier to be in relationship. Porque puedes descubrir que a lo mejor te es más fácil mantenerte en esa relación o estar en una relación. So what if you did it because it was fun and easy and you enjoy it rather than it's the right thing to do? ¿Y qué tal que lo haces simplemente porque es divertido y gozoso y disfrutas de eso en lugar de pensar que es la relación correcta para ti? And again, it's all about what I said at the beginning. Questions. Y de nuevo es regresar a lo que dije al principio, estar en la pregunta. I'm sneaky.
I want to ask you something. In your personal life, I don't know if you're married, single, together. I don't know your personal life, but has it changed the way your partner sees the way you have a relationship now with this different way of looking at relationships? Like more like on the free side of things? I mean, how did the other person take this change? Y le pregunto que en su propia vida personal, en sus relaciones personales, no sé si está casado, acompañado, no sé, pero cómo cambió la percepción de su pareja de cuando él cambió su percepción de las relaciones. So we've always kind of had the relationship done different setup. We actually used to have his friends, not mine, would question the relationship because I was not a super romantic, buy you flowers, call you every day, know everything you're doing type of person. And his friends used to say, we need to find you someone who will, wine and dine you and take you out. And I would always just go, okay, is that what you want? Even before. And so he would say no. And one day it just clicked and he said, I don't think we do relationship like everyone else. Okay, let me translate. Dice que ellos siempre han tenido el tipo de relación hecha diferente, desde antes que conociera las herramientas de esta especialidad. Porque lo que le solía pasar es que sus amigos, o sea, los amigos de él, siempre estaban cuestionando que ellos no tenían la relación romántica que le gusta a John. Y le decían de broma, bueno, deberíamos de buscarte a alguien que te saque a comer con vino fino y flores. Y entonces su pareja le decía, no, eso está bien. Y entonces un día se dieron cuenta que ellos no hacían la relación igual que todo el mundo y dijeron, nosotros no hacemos la relación así como todos, porque le decía, si no te gusta, pues, eso es lo que tú quieres. So you always gave freedom to go. Yeah, and the hardest question that someone asked me when I first started doing access classes was, who knew me personally, whether or not I was willing to lose my relationship. And my answer immediately at that time was fuck no. That was the one thing I would not let go of. And in the last, I think 2 or 3 years, once I became a CF, I finally got the energy of what that does, which doesn't give me freedom to choose or him. Dice que la pregunta más difícil que le hicieron cuando empezó a estar en Access era que si estaba dispuesto a dejar ir su relación romántica y definitivamente era no, claro que no. Pero luego hace 2 años, cuando se convirtió en facilitador, pudo percibir que eso es lo que no les permitía la opción de tener realmente libertad, el no estar dispuesto a perder la relación. So being willing to lose it, not that you're actively trying to get rid of it, but just be willing to lose it and go create your life with the support of the other. Y no estar dispuesto a perder la relación no significa echársela por la borda, sino estar dispuesta a estar con esa persona, crear cada quien su lado y permitir la contribución del otro. And I will say, I do not have the perfect relationship, even though I facilitate classes. And there are still days where he'll wake up and he'll, be in a bad mood, or he'll message me and be questioning things and whatever, or make a side comment about how, he's going to move out and live with friends and move out of the state or whatever. And what is different now is I don't make myself wrong or less because he has those questions. I let him have it. And sometimes I'll say, oh, okay. And sometimes I'll ignore it altogether. Dice que él no tiene una relación perfecta, aunque sea un facilitador de las relaciones hechas diferente, porque aún existen días en su relación cuando su pareja se levanta de mal humor o a veces le manda un mensaje así un poco diferente, raro, o hace un comentario, por ejemplo, que está teniendo dudas y que quiere mudarse a otro estado. Pero lo que ha cambiado es que ahora John no se hace a sí mismo equivocado ni erróneo, ni lo hace a su pareja errónea por estar teniendo esas dudas en su relación. Entonces a veces solo le dice, ok. So as a result, my life is getting greater because I won't stop for him. And because of that, he has to reach and be greater also, even though he doesn't do access.
Y el resultado de todo esto es que él no para de crear su propia vida por su pareja y su pareja también al ver eso tiene que intensificarse y ser más y alcanzar más aunque su pareja no esté haciendo access. And something crazy that I hear people, this will be the opposite of most people, but if you don't make yourself less than and continue to choose, you can be in a relationship with someone who does not choose the access tools. Y eso les va a parecer loco y es diferente a lo que la mayoría dicen. Si tú continúas tomando la elección y te conviertes tú en más grande, entonces puedes estar en una persona que elija no tener nada que ver con access. So I have a special request for all of you out there who use the tools is please don't make your partner wrong if they don't want to choose access tools. Yo tengo una requisición especial que quiero hacer a todos ustedes que hacen access y están aquí en esta llamada. Por favor, no hagan sentir a su pareja equivocados si su pareja no elige nada de access. And don't try to force them onto them or they will totally have to reject access. They'll have to reject consciousness and they will have to reject you. Y no intentes forzarlo en ellos, porque si tú intentas a la fuerza, lo que va a suceder es que ellos van a rechazar access, no va a haber otra opción más que rechazar la conciencia también. Because Te van a they're rechazar not a ti, asking for it. porque ellos no lo están pidiendo. Sí, y gracias por eso, porque muchas personas que entran en Access quieren empezar a convencer a su familia, a sus hijos, a su pareja de que entren en Access y empiezan a hacerlos un tanto erróneos si las personas no lo eligen. O incluso empiezan a decir, no, pues ya me tengo que separar porque yo sí estoy en Access y mi familia no. Así que bueno, pues realmente cuánto esto que dices puede crear un espacio diferente. Thank you so much for that awareness, because a lot of people that come into access really try hard to convince, their spouses, their kids, or their whole family to go into access. And when the people in the family don't want to join access, they start to make them wrong for not wanting to have anything to do with access. So really thank you for that awareness. And it's easy to do it, but if you look at that, what are you actually creating? Y es fácil hacerlo. Y si observas eso, pregúntate, ¿qué es lo que realmente estás creando? More consciousness or less? ¿Estás creando más conciencia o estás creando menos conciencia? Now everyone wants to slap me. I like it. Y ahora todos quieren darme una bofetada, dice. Sí, ¿tú tienes alguna pregunta, Sara? ¿O John quiere hablarnos de algo más, sus próximas creaciones? Que ya estamos como por terminar el tiempo. Would you like to share with us your next creations or your new classes or your new telecalls that are coming up so people can join and where to reach you? So I have lots of things that I just added to my calendar. Actually, let me pull it up because I don't even remember the order of things anymore. Dice que tiene muchísimas nuevas creaciones que acaba de poner en su calendario y nos va a comentar de todas las clases que vienen. And I'll just put the link in here too because I have it. Y So ahí está su sitio web. Sorry. The next thing I have in just a few days is a telecall called Allowance in Relationships. Y la siguiente clase es una telellamada que se llama Permisión en las Relaciones. And then a foundation class that can be joined live in person or online. Y también su clase de fundamento que puede ser presencial o en línea. Another telecall in March that I'm really excited about called Authority, Who Has It? Y una telellamada en marzo de la cual está particularmente emocionado es una que se llama Autoridad, ¿quién la tiene en marzo? And then the end of March and the end of April, I'm doing Relationship Done Different intros and master classes. Y en abril va a estar haciendo la intro y la clase maestra de Relaciones Hechas Diferente. We have, when we finish, we have a pop-up question here that I think can bring a lot of clarity for people. Cool. Yeah.
And for those of you who don't know, I didn't know this. Relationship and different intros are usually 2 to 4 hours, and they're only 150 USD, Y which hay is algo the que yo no cheapest sabía. specialty. Hay algo que yo no sabía de las clases de intro de relaciones hechas diferente, que son clases de 2 a 4 horas y solamente cuestan $150. Realmente es una de las especialidades más baratas de Access Consciousness. And then the last class I have up is called Communicating with Your Body, which is a 1-day class online that is a right body for you class. Y la última clase que tiene en su agenda es comunicándose con su cuerpo y es una clase de un día entero y es de la especialidad de cuerpo correcto para ti. That's online also. Yes. Yeah. Y esa también es en línea. Otro día nos puedes venir a contar del cuerpo correcto para ti. Nos encantaría. Can you come another day to talk to us about right body for you? Because that's a hot topic. Sure. Yeah. Sí, dice. Bodies Sí. are very loud right now. Los cuerpos son muy ruidosos en este momento. The question that's in the chat, maybe you can bring some questions for that, is what can you do when your husband or partner doesn't want to look for a job? And when jobs get offered to the person and they continue to reject it. So what can you do or what can you ask? La pregunta es del trabajo que ponían ahí en el chat. Cuando la pareja busca un trabajo, no quiere buscar un trabajo o llegan las ofertas y no lo quiere ver. So my first question is, who wants them to have a job, them or you? Mi primera pregunta es, ¿quién quiere que tengan el trabajo? ¿Él o tú? And my other question would be, is it required? Like, do you need the job to have the money? Like, is it like a necessity? I don't know if you get what I'm trying to say. My brain just went blank. La segunda pregunta es, ¿será que realmente se necesita el trabajo? ¿Es requerido ese trabajo para que pueda entrar el dinero? ¿Es una necesidad, sí o no? Because I would say if they're being offered the job and then they're rejecting it, or they're saying they can't get a job because there's nothing available, then it sounds like they really don't want the job. Porque por la forma que me preguntaste, parece que el trabajo se lo están ofreciendo y lo está rechazando. Es diferente cuando no encuentran trabajo, cuando no hay trabajo disponible. The money is required. That's the answer. I know that. I can read that part. Él entendió el español. Que sí se requiere dinero. So I wonder what other ways you could create money, or maybe sit with them and ask, like, what is it that they don't want to do? Like, is there a job that they would enjoy? Y una de las cosas que puedes hacer es preguntarte que si hay otras formas en las cuales el dinero puede ser creado, o también te sientas con tu pareja para preguntarle que qué es lo que no le gusta del trabajo o qué es lo que le gustaría hacer como trabajo. So it's like the job is available, but the man doesn't want to take the job. Yeah, so it sounds like maybe he just either he doesn't like that job or he doesn't want to work. So I would have a conversation of what would be fun for him, or what could you add? And if there's an energy on it, it's like, if you didn't make the money so important and so significant, what questions could you ask him? Like, what can you invite him to rather than demand? Y lo que John dice es que tener una conversación con la pareja y preguntarle qué sería divertido hacer, que si no hicieras el dinero tan significativo o en esta situación, qué sería divertido hacer, o a invitarlo a que lo elija en lugar de demandarlo o empujarlo a que tome el trabajo. Because if you add the energy of demand, or like, if he's a humanoid man and you make a demand of him, he will actually just keep making himself wrong, which is going to make him less motivated. So I wonder how you can empower him. Like,
Y si tu hombre es Maybe un it's hombre humanoide, si tú te mantienes con la demanda, como empujando, lo vas a hacer sentir más equivocado y eso lo va a desmotivar todavía más. Así que pregúntate qué invitación puedes tú ser con tu hombre para inspirarlo a que elija algo diferente. and I can get to right now. And you're not the only person in the world that has that, where money is an important thing. Like, you do require money to live. And I wonder what else is possible and what other things you can ask for to create money. Like, if maybe you're a bars facilitator, or you can do bar sessions, maybe that's a way you can make some cash. So I wonder what you guys could create together, rather than what if it wasn't just he needs to get a job? What if there's another opportunity? There's an energy there and I don't have the words for it. Y dice John que él realmente sabe que no eres la única persona que está pasando por esta situación, porque el dinero definitivamente se requiere en esta realidad para comprar las cosas y para vivir. Y realmente es estar en la pregunta de qué más es posible que pueda crear ese ingreso. Y a lo mejor tú eres una facilitadora de barras o puedes dar sesiones de barras y preguntarse cuánto puedes tú co-crear con él en lugar de solo decidir que el trabajo tiene que venir solo por él. Y crear juntos algo para la casa. So I wonder if you change your point of view, what it would change in his. Hay There's una the energy. energía ahí que no la logro todavía descifrar, pero ahorita ya la capté, dice. Me pregunto si tú cambias tu punto de vista, cuánto va a cambiar la energía de la dinámica de ustedes y va a crear una posibilidad diferente para ambos. Esa es la energía que estaba percibiendo. I'm glad I didn't translate the energy part until last. La última parte le vino después, así que qué bueno que lo traduje hasta después. De nada. Gracias, John. Gracias de verdad por este espacio. Ha sido muy, muy expansivo para todos. Y pues bueno, gracias a Sara por su maravillosa traducción y gracias a todos los que están acá presentes y los que lo van a ver luego en el futuro. Así que bueno, la próxima semana en Herramientas de Conciencia tenemos a Sara Grandinetti, que nos estará acompañando. Así que todos súper, súper invitados. Mil y mil gracias. So thank you very much, John, for this amazing interview and for the space you created for us. And thank me for the translation also. And we're inviting you for another round in the future. And we're just letting people know that this will be available to watch now and in the future. And thanks to all the participants. And we have our next week's guest with Sara Grandinetti. So you all are welcome. Sounds good. Thank you for inviting me. I'm glad we finally were able to get on. Muchas gracias por invitarme, dice, y me alegro que al fin pudimos cuadrar la fecha. Yes. It was quite a journey. May the second one be easier. Que la segunda sea más fácil. Yes. The fourth will be with us for that one. Segunda, el cuerpo correcto. Pronto te llamaremos. Sí. For the right body for you, we shall get together soon. Thank you. Sounds good. And if anyone has anything for me, feel free they can reach out to me in Spanish if they want, or if they want to go, if you're okay with it, they can let you know and go through you. Y dice que si tienen alguna pregunta para él pueden buscarlo, ya sea le escriben en español o le escriben en inglés, y él se siente muy feliz de poder contribuirles en alguna pregunta que tengan. Okay. Cool. Gracias. Gracias a todos. Thank you. Vamos a parar. Chao. Bye bye.